que la cantidad de gases que se generará en los residuos depositados en el relleno sanitario de la cebolla quila a partir de los siguientes datos de composición. Y nos dice considerar que el relleno va a funcionar 5 años, solo 5 años. Como les dije al inicio, es ilógico, yo no diseño un relleno para 5 años, sino que el diseño mínimo para 25 años. Y entonces me dan estos datos. Tenemos por un lado el porcentaje en peso. Si ustedes suman esto debería dar el 100%, verifíquenme si da el 100%. Esto es el contenido de humedad sacado de las tablas de Chobanobus, en donde esto puede ser que varíe en la realidad, porque esto es un modelo, y tenemos los porcentajes de composición de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno basado en peso seco. Acuérdense que esto es basado en peso seco, y obviamente para solamente lo que es orgánico, porque lo que está de aquí para abajo es inorgánico. O sea, la estimación de gases se va a basar solamente en estos 3 componentes, no en los de acá, porque estos no producen gases. Aparte, nos están dando esto que está aquí, el factor de biodegradación. ¿Qué significa el factor de biodegradación? Además de que la lignina, o sea, mientras más bajo es el factor de biodegradación, más contenido de lignina tiene. Mientras más alto es el factor de biodegradación, menos contenido de lignina tiene y por lo tanto se biodegrada más fácilmente. Lo que pasa es que literalmente esto me va a afectar a la producción de gas. Si esto fuera 1, diría que todos los residuos bioalimenticios se van a transformar potencialmente en gas en la ecuación que yo tenía acá. O sea, acá, ya. O sea, todo esto literalmente se va a transformar en gas. Y eso no es verdad. Porque dependiendo de las condiciones ambientales, dependiendo de la variabilidad que puedan tener los residuos alimenticios, no es lo mismo la biodegradación de una naranja con respecto a la carne, con respecto a, qué sé yo, cualquier otro residuo alimenticio. Entonces, cada uno se degrada a su manera. Y lo que han hecho es poner, bueno, el 80% de estos residuos alimenticios potencialmente entrarían al 100% de la reacción bioquímica y me transformarían en gas. Estos factores de biodegradación yo puedo considerarlos desde el inicio de los cálculos, pero es más fácil, mejor considerarlos al final. Y eso ya genera un poco de incertidumbre en la cantidad de biogás. Ya lo vamos a ver en el cálculo. Si se dan cuenta, pues este de aquí prácticamente está con el mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? En función de lo que he hablado desde que comencé la clase de hoy día. Sería separar los que son biodegradación rápida y biodegradación lenta. Tenemos que hacer una separación entre residuos biodegradables lentos y residuos biodegradables rápidos. Y eso es en función de la tabla que vimos. Esta tabla de aquí. Residuos alimenticios es rápido. Residuos de papel, periódico, cartón es rápido. Y lento es plástico. Solamente tenemos 3 elementos. Entonces, yo más o menos he preparado una hoja electrónica, ustedes la pueden recrear, no se las voy a dar, ustedes tienen que recrearla en sus casas, por eso es que les decía, graben un video. Pero igual, siguiendo lo que estamos en la pizarra, ustedes también la pueden recrear. En Excel. Entonces, yo tengo aquí que estos dos, esto de aquí no lo voy a considerar. Alguna vez lo voy a tachar. Eso está tachado, eso no lo voy a considerar. Y esto de aquí sería rápido, degradación rápida, y esta de aquí sería degradación lenta. Y bajo esa premisa, yo voy a necesitar hacer 2 ecuaciones químicas diferentes.
ecuación química correspondiente, la fórmula química correspondiente a los desechos que se degradan rápidamente y la ecuación química correspondiente a los desechos que se degradan lentamente. Bien, entonces aquí yo ya los he separado, todavía no he calculado la fórmula química, pero quiero resaltar estas dos cosas que están en rojo. Yo tengo un factor de biodegradación para cada elemento de cada una de las fracciones. 0,8 para residuos alimenticios, 0 por 34,5 para los residuos de papel y cartón. Pero en mi cálculo de gases, o sea, yo les decía que hay dos maneras de considerar este factor de biodegradación. O esto lo considero directamente aquí, afectando el peso seco, el que realmente se va a biodegradar, o esto, o sea, no considero esto aquí, sino que calculo un factor de biodegradación ponderado de esos dos elementos para poder considerarlo ya cuando calcule el biogás y afecto la producción de biogás por ese factor de biodegradación, y así lo voy a hacer yo ahorita. Entonces, ¿qué significa ese 0,74? Ese 0,74 significa que yo estoy multiplicando este por este más este por este y dividido para la masa total. Eso me da 0,74. Y pueden comprobar, ahorita voy a poner en la hoja electrónica y ahí se resaltan los colores de las celdas. Este multiplica este, sumo a este que multiplica este, sumo esas dos multiplicaciones y divido para este total y me da que el porcentaje de biodegradación ponderado de la fracción lenta, rápida, es de 0,74%. En el caso de la última, no es necesario hacer la ponderación, igual la hice, pero porque nomás tengo un elemento. Si hubiera tenido más de uno, sí, la respuesta me hubiera salido diferente. O sea que en este momento, este 0,74 y este 0,30 no los voy a usar, los voy a usar después. Y entonces comienzo a calcular el peso seco total. El peso seco total sería multiplicar este valor de peso húmedo por el 100% menos este 37% de humedad. Copio esto de aquí, acá, acá. Entonces, ahí ya tengo los pesos secos, el peso seco, y estoy asumiendo en este momento que tanto este peso seco como este peso seco de acá van a descomponerse al 100% produciendo biogás, sin considerar el factor de biodegradación. Esa es la premisa que hay detrás del modelo. Con esos pesos secos procedo a calcular los pesos de los elementos. Entonces, eso involucra que este peso seco, y tengo que referenciarlo bien para que no se me altere, este peso seco multiplicado por este porcentaje. Eso viene a ser el peso seco de carbón para los residuos alimenticios. Copio esta fórmula. Entonces sumo todos los pesos secos, divido para el peso molecular, este peso seco lo divido para el peso molecular, y entonces este 2.147 es el número de moles de carbón, 3.40 es el número de moles de hidrógeno, 1.32 es el número de moles de oxígeno y 0.085 es el número de moles de nitrógeno. Y la idea de llegar a la fórmula es dividir todo para el número de moles más pequeño y lo redondeo. Y entonces lo estoy redondeando matemáticamente. Ni hacia arriba ni hacia abajo, sino a donde corresponda redondearse. Entonces yo tengo que la cantidad de carbono es 25, 40, hidrógeno, oxígeno 16 y nitrógeno es 1. Esa sería mi fórmula química de la fracción rápidamente biodegradable.
Lo mismo hago para la fracción lenta. Y entonces aquí sería más por 4 multiplicado por 60%. Y repito esto acá, acá y acá. Y esa sería la fórmula química para la degradación lenta. Entonces, anótense este resultado para hacer el cálculo de tanto la lenta como la rápida. Las dos ecuaciones anótense. O sea, acá yo tendría para la lenta O16. Bien. Ahora yo tengo que saber cuál es el número de poder. Tengo la hoja electrónica, pero quiero que calculemos manualmente ahorita para que vean la aplicación de la ecuación. Acá yo tendría 4 por 25 menos 40 menos 2 por 16 más 3 por 1 dividido para 4. Y esto sería H2. ¿Cuánto da esto? 7.75. Redondeado 7.75, matemáticamente es 8. Entonces sería más 8H2O. Vamos al de acá. 4 por 25 más 40 menos 2 por 16 menos 3 por 1. Y todo eso dividido para 8. 13.12, que es 13. 3SH4. Vamos acá. 4 por 25 menos 40 más 2 por 16 más 3 por 1 y dividido para 8. 11.87. 11.87. Eso quiere decir que es 12.